3, 2, 1. Bien, muy buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a este BPM webinar. Hoy, 11 de febrero del año 2025, tenemos aquí presente al ingeniero Andrés Barba, ingeniero de computación y sistemas, titulado y colegiado, certificado como CBPA, como CBPP. Es un profesional ejecutivo con sólida experiencia en gestión de tecnologías de la información. Tiene más de 20 años de experiencia en gestión de proyectos de tecnologías de la información. Diseña e integra soluciones informáticas, siendo una marcada capacidad de liderazgo, comunicación efectiva a todo nivel, y personalmente puedo dar fe de la gran experiencia y conocimientos que tiene en gestión por procesos. Te doy pase, Andrés, para que puedas iniciar con este BPM webinar. Gracias, César. Gracias a todos. Gracias a la comisión de la ABPBP del Perú, sobre todo a Jorge Chaupín, quien la preside, por darme la oportunidad de compartir un poco de mi experiencia y, ¿por qué no, aprender de paso, ¿no? Yo siento que cada una de estas oportunidades que se tienen es para aprender, ¿no? La idea de esta charla está titulada Cinco principales desafíos en el diseño de procesos. Cuando Jorge me invitó a esta ponencia, yo estaba pensando, cavilando con qué otro tema se puede aportar para estos webinars, ¿no? Que son de por sí bastante interesantes. Y siempre es un desafío esta invitación que hace Jorge, ¿no? Y me dice, no, Andrés, ya esto está planteado, hay una curiosidad en el tema de los top 5, ¿no? Hoy toca top 5 en diseño de procesos. Más adelante seguro vamos a tener otros similares de las diferentes fases del ciclo de vida del BPM. Entonces, esto, como siempre, me obliga a revisar, investigar, empaparme más, porque yo puedo tener algunas apreciaciones personales, ¿no? De la experiencia, pero siempre hay que tratar de buscar lo más representativo y lo que sea de mayor utilidad para toda la audiencia. Entonces, la idea de esta charla, que ha sido elaborada con mucho cariño, con mucho esfuerzo, es justamente transmitirles estos cinco principales desafíos, ¿no? Y entendiendo desafíos como unos grandes retos que hay que abordar y que superar, que no son fáciles, ¿no? Definitivamente los desafíos eh, son situaciones que no son fáciles. Vamos a ver. Bien, esta es la agenda con la que vamos a avanzar durante esta sesión. Voy a brevemente explicar el ciclo de vida del BPM, solo la fase 1 y 2, porque la 2 es la que nos compete. Y luego, para cada desafío, he tenido a bien plantear un contexto, ¿no? Y ese contexto está circunscrito a una metáfora. He tratado de ser creativo, ¿no? Entonces, el contexto y en base a ese contexto una metáfora. Y de esa metáfora voy a hilvanarlo con el desafío, con el principal desafío que se tiene respecto a diseño de procesos. Hay muchos, ¿ah? Por cierto, o sea, solo cinco es mentira, o sea, cinco es el top. El top que, por cierto, a mi parecer, otro profesional podría encontrar otra prioridad. Creo que vamos a coincidir en algunas de ellas, pero va por allí. Entonces, comencemos con la primera etapa, ¿no? No nos olvidemos nunca que BPM, el Business Process Management, sigue un proceso o un ciclo de vida ya definido que está planteado en el BPM CBOK, sobre todo en la versión 4. A diferencia de la 3, en la versión 4 está no solamente planteado de manera muy detallada, sino muy gráfica, con unos colores muy simpáticos. He querido respetarlos, ¿no? Entonces, la primera fase del ciclo de vida
y es, por cierto, muy importante que esté como la primera, es el alineamiento con las estrategias y las metas organizacionales. Desde ya, esto nos indica que la organización, institución, empresa, pública o privada, con lucro o sin lucro, debería, como muy buena práctica, tener una reflexión estratégica, ¿no? Y tiene que haberlo definido. La siguiente fase es diseñar los cambios. O sea, ya teniendo esa visión estratégica, hay que diseñar los cambios. Justo la fase 2 es lo que nos va a corresponder a analizar sus 5 desafíos. La fase 3 trata de desarrollar las iniciativas, ¿no? Entonces, todo aquello que quede de forma de diseño, después hay que trabajarlo, ejecutarlo, y de eso trata la fase 3. La fase 4 es cuando se implementan los cambios, ¿no? Implementar los cambios, aprovecho para comentar, en los sistemas de gestión, en los sistemas integrados de gestión, es común entender de que hay 4 grandes etapas, ¿no? La primera etapa es establecer. Entonces, cuando en una organización se establecen prácticas, no tienes que estar certificado, no tienes que tener expertos, simplemente te enteras que hay una muy buena práctica y con suficiente criterio y razón lo estableces en la organización. Esa es una primera forma de abordaje, ¿no? La gestión por proceso. La segunda etapa es la documentación. Cuando tú ya lo has implementado, la organización ya lo adoptó, ahora hay que documentarlo. Por cierto, pues hay estándares de documentación, buenas prácticas, etcétera, ¿no? Entonces, establecer la práctica, documentar la práctica, y la tercera, que se le conoce como implementar, es cuando la alta dirección hace suyo este esfuerzo documentado y, bueno, se habla de implementar cuando autoriza, no se firma, se hace la ceremonia, el formalismo de darle vida a estos documentos. Y la última etapa es el mantener, ¿no? Caemos ya en el mantenimiento continuo. Son grandes 4 etapas cuando se habla de implementar. En el escenario del ciclo de vida de BPM, implementar los cambios no solo es que ya cuenta con la autorización de la alta dirección, no solo que ya está documentado, entramos con todo, ¿no? Y finalmente, pasado un tiempo prudente, hay que medir, ¿no? ¿Para qué? Para saber si estamos mejorando, si seguimos igual o estamos empeorando. Ese es en esencia el ciclo de vida que postula el BPM-CBOK. Siempre, siempre en un contexto de valores de la organización, creencias, es importante este concepto de las creencias, el liderazgo y sobre todo la cultura organizacional. Y siempre que veo y pongo esta lámina, hago énfasis en que todos tengan presente estos 4 componentes, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, estos 4 componentes corresponden a la dimensión humana, ¿no? Las organizaciones son organizaciones humanas, por lo menos todavía, ¿no? En gran medida. Por lo tanto, hay valores, hay creencias, hay liderazgo y cultura, y hay que respetarlos. Aplicamos el ciclo de vida dentro de este gran contexto de valores, creencias, liderazgo y cultura. Vamos a un poco distraernos de manera lúdica y creativa. Nos acompaña Alicia y el gato de Cheshire, ¿no? ¿Y por qué vamos a escucharlos? Una conversación trascendental que ellos tienen. Ahora vamos a ver. Alicia le pregunta. Ustedes saben, bueno, Alicia se quedó dormida, se empequeñeció, y se metió en una casita y ahí está toda la historia de Alicia en el famoso País de las Maravillas. Entonces, mientras deambulaba por ese País de las Maravillas, se encuentra con el gato de Cheshire y le pregunta, ¿no? ¿Podría decirme, por favor, en qué camino debe seguir para salir de aquí? Claro, ella quería regresar a su casa, ¿no? Sorprendida por el mundo en el que estaba, pero quería irse, ¿no? Y el gato le responde de manera muy certera: eso depende en gran parte del sitio al que quieras llegar. Y Alicia le responde: no me importa mucho el sitio. Replica el gato: entonces tampoco importa mucho el camino que tomes, siempre que llegue a alguna parte. Hace más precisa Alicia. Y el gato le responde: oh, siempre llegarás a alguna parte si caminas lo suficiente.
¿Por qué este contexto? Justamente por lo que dice el autor de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Si no sabes hacia dónde vas, cualquier camino te llevará hacia allí. Entonces no se trata de que en el contexto en el que estamos, de que las organizaciones deambulen por allí tratando de ver a dónde van, ¿no? Por eso es necesario tener un alineamiento con la estrategia y con las metas. Esencialmente, haber superado una reflexión estratégica. ¿Y de qué va la famosa reflexión estratégica? Lograr el alineamiento estratégico, ¿no? Primero tener una visión, ¿no? Esa visión de futuro, ¿no? El destino final es la idea fuerza. Definir una misión, ¿no? ¿Qué haremos y para quién? Definir los famosos objetivos estratégicos, ¿no? Que son las metas de muy alto nivel y hacia dónde vamos. Establecer estrategias, orientarse, decantarse por algunas para ver cómo lo lograremos, poner indicadores para poder medir, ¿no? Y finalmente evaluar nuestras metas y saber cuánto y cuándo hemos llegado. Entonces, no me voy a detener mucho en lo que es el análisis estratégico, en la reflexión estratégica, hay muchas técnicas, muchas herramientas. Sí quería destacar que no podemos dejar de hablar del ciclo de vida BPM sin antes mencionar la necesidad, la obligatoriedad de tener un alineamiento estratégico, una reflexión estratégica en cualquier organización, ¿vale? Entonces, la segunda fase, que es la que nos viene a interesar de sobremanera, es la fase de diseñar los cambios, la fase 2. Tal cual, diseñar los cambios también atraviesa una serie de etapas, ¿no? La primera etapa, por lo menos académicamente recomendada por el BPM-CBOK en su versión 4, analizar el proceso actual y de paso analizar el desempeño. Y aquí sí que quiero hacer un paréntesis. Muchas organizaciones, entusiastas ellas por incorporar las buenas prácticas, la gestión por proceso, pero como todas, limitadas por restricciones, ¿no? Por desafíos, por objetivos que cumplir, sacrifican la etapa de analizar el proceso actual, la situación actual de la organización y de una manera muy, vamos a decirla, como lo decimos políticamente correcto, no quiero decir ignorante, de una manera en base a un desconocimiento, vamos a decirlo así, ¿no? En base a un desconocimiento sacrifican esta el primer grupo de actividades, ¿no? Que corresponden a la buena práctica. La situación actual, conocida como as is, es entender cómo opera nuestro proceso, ¿no? Y esto lo puedes entender con un diagrama, que es una representación gráfica, ¿no? O un modelo narrativo, que es también otra forma de acercarse, ¿no? Y la idea justamente es que haya un compartir, que todos, mediante el diagrama, mediante el modelo narrativo, entendamos, porque lo que se trata es que todas las personas, todos los colaboradores entiendan de qué va el proceso o los procesos que se están representando. ¿Qué otras utilidades tiene el ASIS o la situación actual? Identificar los problemas, ¿no? Las ineficiencias, identificar las áreas de mejora o los dolores de la organización. También permite, en base a la situación actual, aplicar un análisis de los problemas, ¿no? Encontrar la causa de las causas, ¿no? La causa raíz. En ese escenario, cuando ya digamos, se está aplicando la técnica del análisis situacional de la situación actual, habrá pues técnicas de análisis de causa raíz, ¿no? Los 5 porqués, Pareto, diagrama de espina de pescado, diagrama de árbol, u otras técnicas de análisis de causa raíz. De repente uno se anima a probar más de una de esas técnicas y para ver qué tan consistentes son las conclusiones a las que allí se llegan. ¿Y para qué, no? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué entendemos, por qué nos esforzamos en buscar el tema de la causa raíz? Para resolverla, ¿no? Esencialmente para resolverla. Y un buen análisis de causa raíz debería definir esa solución y esta solución debería permitirnos crecer y mejorar, ¿no?
Terminado todo ese gran conjunto de actividades de esa etapa, vamos a diseñar el proceso futuro, simularlo de manera complementaria. Entonces, ¿para qué? Para determinar qué queremos cambiar, ¿no? A veces es un diseño cuando no hay nada, a veces es un rediseño en donde se determina pues qué se va a incorporar, qué se va a agregar, ¿no? De repente, a la hora de ver el diagrama, si es un diagrama, o a la hora de revisar el modelamiento narrativo, tenemos esa epifanía, ya sabemos lo que está pasando y cómo debemos resolverlo, ¿no? Se plantea el diseño del nuevo proceso también como un diagrama y también como un modelo narrativo. Hay situaciones que sí es importante también destacar de que entre la situación actual, hablemos del diagrama, y en la situación futura, también hablemos del diagrama, probablemente no haya ningún cambio. Entendamos de que el diagrama podría sobrevivir, pero se podrían agregar, no a nivel gráfico, sí a nivel operativo, cambios sustanciales, ¿no? De repente en la situación actual, en el proceso de negocio hay, no sé, vamos a dar un número, 4 colaboradores trabajando y tenemos los resultados que tenemos, y en el futuro ponemos 10 trabajadores, 10 colaboradores. El proceso diagramado, ¿no? Va a poder ser el mismo en la situación anterior y la situación posterior, pero ha cambiado respecto a la parte de operación, ¿no? Bien, luego, una vez que se ha diseñado el proceso futuro, se identifican las brechas frente a la situación actual y la situación futura deseada, ¿no? Y luego se validará pues el diseño, ¿no? Entonces, es importante entender la brecha. Ya después vamos a ver por qué la brecha es importante, ¿no? Y luego viene la fase de decisión, ¿no? Vamos a priorizar, ¿no? Dado que hemos encontrado una brecha, lo ideal sería que la brecha no sea muy drástica, sea, digamos, llevadera de alguna medida, y si no, bueno, el tipo de desafío obliga a priorizar, ¿no? Habrá que tener un plan de implementación, definir la transición, y obviamente esto normalmente se traduce en proyectos, ¿no? Hay que definir un alcance, un costo, un tiempo, definir objetivos, y ya sabemos todos los estándares para gestionar proyectos, ¿no? Pero esencialmente es así. Entonces, diseñar cambios de acuerdo a nuestro cuerpo de conocimientos estándar te señala 4 etapas, ¿no? Y hay que tratar de seguirlas porque son las buenas prácticas, porque nos permiten obtener resultados. ¿Qué pasa si no se queman las etapas, ¿no? Bueno, lamentablemente los resultados no son auspiciosos, ¿no? Yo hace poco he estado en un servicio a una organización que justamente sacrificó la primera etapa, ¿no? Ahora, no quiere decir que no se pueda sobrellevar el hecho de que se complica, porque se diseñan el techo antes de poner las columnas y luego se ven con el problema de que no puedes poner el techo porque faltan las columnas, hay que un poco hacer un retrabajo, ¿no? Hay que realizar la etapa que no se realizó. Entonces, tiene un costo, ¿no? Y un costo a veces bastante más oneroso. Bien, ahora sí, ahora vamos a sumergirnos teniendo claro el ciclo de vida de BPM y las 2 fases y las eh, precondiciones teóricas. Vamos a hablar del contexto, el contexto respecto al primer gran desafío. El primer contexto, por cierto, señores, para los que no habían adivinado, es la organización, porque estamos hablando de las personas, ¿no? Si me han escuchado. Y para ello vamos a usar una metáfora, ¿no? En pantalla ven una obra de arte. La obra de arte se llama La Balsa de Medusa, es de Géricault, de 1819, y es importante reflexionar en esta metáfora. ¿Por qué? Porque nos permite compararnos con una organización. En una organización, por ejemplo, hay colaboradores agotados o que están en crisis permanente, ¿no? Hay personas que son resilientes o resistentes independiente de cómo esté en la organización. Tenemos siempre a los observadores pasivos, ¿no? Ven pasar las cosas, ven pasar los problemas y no hacen nada, ¿no?
Tenemos colaboradores activos que están haciendo algo por cambiar las cosas, ayudando a los demás. Tenemos a los innovadores, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cuadro, este señor moviendo la camisa para que los vean, ustedes no lo ven, pero cuando tengan tiempo, con calma, analicen esta pintura. Hay mucha gente que se dedica a apreciar el arte y van a ver que en la pintura el artista ha tenido mucho tino, ha dibujado un pequeño mástil de un barquito que se ve casi en el horizonte, ¿no? Este señor está llamándole la atención al barquito, ¿no? Tenemos también a los ejecutivos, ¿no? Los que están apoyando a quién, al líder o al visionario, ¿no? Tenemos también al equipo, al grupo humano de los racionales o los estratégicos. No pueden dejar pues, de faltar eh, los sacrificados, los retirados, los despidos o las renuncias. Entonces, en esta metáfora de la balsa de Medusa, que por cierto está basado en un hecho real, había una fragata que se llamaba la Medusa, francesa, y que justamente naufragó, y los sobrevivientes, los náufragos, armaron una balsa, eran 150 náufragos, finalmente fueron rescatados 15, o sea, aparte de la tragedia humana y todas las situaciones difíciles que enfrentaron, es un caso real, o sea, obliga a pensar, ¿no? Y hay que ser empáticos porque si bien ahora no viajamos en barcos que se pueden hundir con el riesgo de esa época, también el riesgo subsiste, ¿no? Y bueno, y las organizaciones son equivalentes a esta fragata, ¿no? Entonces sí quería comenzar con esta metáfora. Y ahora sí, nos vamos a revisar cuál sería el primer desafío. El primer desafío es el involucramiento de la alta dirección. En el diseño de los procesos de negocio tiene que haber involucramiento de la alta dirección. Primero, ¿por qué? Porque se necesita que tenga una visión de futuro. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la reflexión estratégica como precondición de todo, incluso como ciclo de vida? El líder tiene que señalarnos esa visión de futuro. ¿A dónde vamos? ¿A dónde estaremos? Lo segundo, que la alta dirección decida el nivel de cambio que va a tener la organización. Lo tercero, que la alta dirección de forma explícita apruebe el cambio. No es lo mismo decir, vamos a cambiar, no traigamos novedades, enfoques, buenas prácticas, y otra cosa es hacerlo de manera formal, entiéndase, firmando, aprobando, dejando registros de esa decisión. Y la alta dirección también debe comunicar y promover el cambio. Finalmente, liderar activamente el cambio. Señores, las organizaciones son organizaciones humanas y los seres humanos necesitan un liderazgo, necesitan un líder, seguir a un líder. Entonces, el primer desafío en el diseño de los procesos tiene que ver con la alta dirección. Es bueno señalar que el enfoque de Business Process Management es un enfoque top-down, ¿no? De arriba a abajo. Si bien puede haber iniciativas de nivel bajo, nivel medio, y la organización, estas realmente no pueden prosperar si no tienen el apoyo de la alta dirección. Lo mejor es que venga de arriba, ¿no? Y no solo que venga, se mantenga, ¿no? Continúe. Entonces, ¿cuáles son las reflexiones claves? La falta de compromiso o apoyo permanente puede desestabilizar el cambio. Esto yo lo he vivido en más de una oportunidad. La alta dirección no solo tiene que decir que se compromete, tiene que participar activamente. ¿De qué manera? En las charlas de difusión, conversando con los colaboradores, tomando el pulso, ¿no? Estando en el día a día, si es que quiere un buen cambio. Y en el diseño de los procesos que ya hemos visto que no solamente situación actual, situación futura, gestionar el cambio y casi desencadenar el cambio, ¿no? La comunicación constante de la alta dirección es clave para reforzar los avances y compromisos. Los colaboradores saben cuando tienen un líder que los acompaña y se la juegan por ese líder, ¿no? Y sigo haciendo énfasis, organizaciones humanas, con colaboradores humanos, con líderes humanos, todo apunta a las personas. Entonces, ese es el primer gran desafío que se ha identificado. Otra reflexión, y cómo se involucra la alta dirección si nos ponemos en una escala de abscisas al tiempo y de ordenadas al cambio, ¿no? Estando en una situación actual,
y vemos una situación futura, tenemos a nuestro líder, nuestro visionario, y él es el que, ya hemos dicho, aprueba el cambio, decide el cambio, entonces puede inyectar un nivel de cambio en la organización. El líder puede determinar en base a su sabiduría, conocimiento, madurez organizacional, conoce a su gente, sabe cuánto cambio le puede inyectar a la organización. Puede ser un cambio conservador, medio o disruptivo. Entendamos como disruptivo una reingeniería, ¿no? Y un cambio conservador como una mejora, ¿no? Parcial. En todo caso, el nivel de cambio lo decide el líder y la organización sigue a ese líder, ¿no? Bueno, el segundo contexto es el cambio y la ansiedad. Dado que ya hemos hablado que el líder va a definir el cambio que se va a traducir en el nuevo diseño de los procesos de negocio, este cambio genera normalmente una ansiedad. Entonces, en el siguiente componente gráfico se muestra otra famosa pintura que se llama El Grito, ¿no? De un autor que es Munch, y lo que él narra, que él en un paseo se inspiró, ¿no? Cuando estando con sus amigos, el cielo cambió de color repentinamente, ¿no? Y él lo dice en su reflexión, porque lo entrevista, ¿no? De repente el cielo se volvió rojo como la sangre, me detuve sintiéndome exhausto, me apoyé en la valla, había sangre, legos de fuego sobre el fiordo negro y a su lado de la ciudad. Mis amigos siguieron caminando y yo me quedé allí temblando de miedo y sentí un grito infinito en toda la naturaleza. Eso que él vivió, esa es la habilidad que tienen los artistas, ¿no? Lo reflejó en esta obra y esta obra a su vez, digamos, tuvo un impacto en toda nuestra cultura, ¿no? El famoso grito. Una psicóloga reconocida internacional, Elizabeth Kubler-Ross, respecto a esta autora, yo la conocí cuando revisaba literatura sobre experiencias cercanas a la muerte. Ella tiene varios libros, pero ella en general es una médico que ha investigado lo que es medicina paliativa. Paliativa es que en las etapas finales de la vida de los seres humanos, sobre todo esos grandes desafíos, ese es el gran cambio que todos vamos a enfrentar y que nadie se escapa, ¿no? Bueno, ella hizo toda una investigación y determinó que habían 5 etapas. Esta es la versión evolucionada de esa, ¿no? Sacada de su sitio web. Está ahí los links para cuando tengan las PPTs. ¿Y qué es lo que nos dice? Que todo ser humano cuando se enfrenta a un máximo desafío de cambio, va a atravesar primero por una conmoción, un shock, luego una negación, esto no me está pasando, ¿no? Luego la frustración, ¿no? ¿Por qué a mí, no? Se deprimen, baja sus defensas, ¿no? Nuevamente, ya después de esa etapa empieza a reflexionar, somos seres pensantes y como no puedes cambiar las cosas, como que vas aceptando tu realidad, ¿no? Luego hay un tema de decisión y finalmente integración, lo integras a tu vida o a lo que te queda de vida. Bien, este modelo que se usa esencialmente para entender el duelo cuando cuando perdemos a un familiar porque fallece o cuando nos dan una muy mala noticia, tener una enfermedad terminal, digamos que es el caso extremo, es el modelo que aplica para el cambio y curiosamente aplica también para el cambio en las organizaciones, en el comportamiento humano. Ella es la doctora Kubler-Ross. Entonces yo sí quería presentarlos para que lo tengan presente, ¿no? Entonces las dos principales que se tienen para estrategias para gestionar el cambio en la organización, el cambio impositivo, ¿no? Donde manda capitán, no manda marinero, y el cambio participativo. Entonces son los dos grandes extremos, las dos grandes estrategias que se pueden seguir. ¿Qué decía un reconocido divulgador del enfoque sistémico? La gente no se resiste al cambio, se resisten a ser cambiados. ¿Quién es? Peter Senge, ¿no? Autor de La Quinta Disciplina, un libro que se sugiere que lo lean todos, porque te permite entender el enfoque holístico de la organización, ¿no? El liderazgo es la actividad de influir en las personas para que luchen voluntariamente por los objetivos del grupo, ¿no? Así se reconoce el liderazgo y esto lo decía George Terry, un autor de administración. ¿Qué sugiero yo? Aparte de revisar estos modelos de cambio, hay que revisar los cuerpos de conocimiento reconocidos, ¿no? Uno de ellos el HCMBOK y el de Effective Change Management. Estos dos son cuerpos de, así como
BPM-CBOK es el cuerpo de conocimiento para gestión de procesos de negocio. Bueno, hay dos cuerpos de conocimiento muy completos, más o menos cada uno de 500 hojas, que te explican las mejores prácticas y técnicas para gestionar el cambio. Así que la recomendación para este desafío, revisen estos materiales. Siempre se puede uno inspirar algo más. ¿Qué reflexiones? Seleccionar y seguir una de las dos estrategias, la impositiva o la participativa. Sí les digo que ninguna de las dos es la mejor, ni tampoco ninguna de las dos es la peor. He tenido experiencias en las que el líder de una organización es impositivo, casi dictatorial, y nadie, todos se rebelaban, lamentaban, qué sé yo, pero al final, si no se tomaba esa decisión por ese líder, créanme, esa organización podría no haber sobrevivido. Y por otro lado, organizaciones participativas, muy en boga ahora en los enfoques ágiles, ¿no? Que también tienen muy buenos resultados. Subrayo, no hay ninguna buena, ninguna mala. Depende, como hemos visto al inicio, valores, creencias, cultura, liderazgo, ¿no? Cultura y madurez, sobre todo organizacional, ¿no? Entonces, ¿qué se recomienda? Gestionar este cambio a la hora que rediseñen los procesos de negocio, primero como un proyecto y luego como un proceso, es decir, que entre en el círculo virtuoso de la mejora continua. El tercer contexto es el minimalismo. ¿De qué va el minimalismo? Acuérdense, contexto y metáfora, ¿no? Entonces, el minimalismo es una corriente de arquitectura, ¿no? Que busca reducir las obras al mínimo, a lo esencial, quitarle lo que no sea útil, entre comillas, ¿no? A lo superfluo. El arquitecto Ludwig Mies von der Rohe es el, digamos, el reconocido padre de este minimalismo y esta es una de sus obras. Si ustedes lo ven, es muy impecable, muy limpio esta casa. Vean los espacios, vean los ambientes, vean la integración con la naturaleza. Y ahí está el link para que aquellos que quieran curiosar un poco más. ¿Y de qué es padre también este famoso arquitecto? Aparte de haber sido uno de los últimos, digamos, gestores de la escuela Bauhaus alemana, ¿no? De arquitectura, acuñó la frase menos es más. Y esa frase famosa que abrazó con mucho énfasis Steve Jobs, ¿no? Menos es más, ¿no? Aquellos que lean la biografía de Steve Jobs van a ver que esa es una de sus frases favoritas, ¿no? Y se encargó pues de tener diseños impecables y limpios, ¿no? Esa metáfora, ahora, ¿dónde la vamos a usar? En el diseño, en el desafío que es la optimización de los procesos, ¿no? Ese es el tercer desafío, la optimización de los procesos. ¿Y de qué trata la optimización? Diseñar procesos que aparte de atender las necesidades del cliente, que es, digamos, la razón de ser, tienen que ser óptimos, entendiendo óptimos porque sean eficaces y eficientes. Fíjense que no es un desafío, es recontra un desafío, ¿no? ¿Qué es la eficiencia? El rendimiento, ¿no? El uso de la menor cantidad de recursos para alcanzar los resultados. Y la eficacia, cumplir con los objetivos establecidos. Si tenemos un proceso de negocio que al ser diseñado sea eficaz y sea eficiente, bueno, hemos hecho algo fabuloso, ¿no? Normalmente oscilamos entre la eficiencia y la eficacia, ¿no? ¿Y qué te dice el BPM-CBOK respecto a la optimización? Tienes que elegir por estrategias de reducción, ¿de qué? De costos, ese es tu driver, ese es tu gran directriz, o de tiempos, o tus estrategias de incremento, ¿no? Vamos a incrementar la capacidad operativa o vamos a incrementar la calidad del proceso. Aquellos que han tenido experiencias en la gestión de procesos descubrirán que es muy ambicioso pretender aplicar estas cuatro estrategias o cuatro dimensiones y que todas resulten exitosas. Basta con que una funcione, ya pueden darse por un éxito, porque se ha dado un éxito de cambio en la organización. Si logras reducir los costos y con ellos los tiempos, genial. Si logras reducir costos, tiempos, incrementas la capacidad y también la calidad, genial. Yo lo que percibo, lo que he vivido es que tienes que ponerle foco a algunas de estas estrategias que tienen en alguna mayor o menor medida impacto en las otras, ¿no? Pero no va a ser un 100, 100, 100, ¿no? Bien, bien complicado. El siguiente contexto es el de la complejidad y el orden, ¿no? Y la metáfora que he elegido para la complejidad y el orden, por cierto, es este gráfico.
Para aquellos que tienen cierta curiosidad en la ciencia, en las matemáticas, este gráfico les va a ser muy familiar. ¿Por qué? Porque se trata de un fractal. De hecho, es el fractal más famoso en el Mandelbrot, ¿no? Que es un objeto geométrico que tiene una estructura que, digamos, es producto de la aplicación de una serie de fórmulas. Y bueno, acá no he tenido oportunidad de hacer o traer un video, pero el arte, la gracia de este objeto gráfico es que conforme tú vas haciendo un zoom in, o sea, te vas sumergiendo, las características del objeto se van replicando al infinito, ¿no? Y este matemático en el año 75 lo descubrió Mandelbrot, Benoit Mandelbrot, y es uno de los primeros ejemplos del uso de la computadora y de gráficos por computador, ¿no? IBM le prestó una de sus computadoras y él aplicó sus teorías y decantó en su famoso documento sobre los fractales, ¿no? Ahora, ¿por qué esta metáfora nos gobierna? Porque el diseño de los procesos puede entenderse como una fractalidad. Ese es un término que existe, no se asusten, ¿ya? ¿Por qué? Porque atiende las características de un fractal, la autosimilitud, la complejidad y orden, la infinidad de detalles, la adaptabilidad y la resiliencia, la unidad en la diversidad. Y en donde aplicamos justamente este tema en el desafío de articular la jerarquía de los procesos. Nosotros ya sabemos que tenemos una jerarquía de procesos, ¿no? El nivel uno procesos, los subprocesos, es como una visión lógica, la función de negocio, el flujo de trabajo, la actividad, la tarea, el paso ya a nivel instructivo, ¿no? Y todo eso es la famosa descomposición funcional. Entonces, para muchos es muy sencillo diagramar un mapa de procesos y felicitaciones, ¿no? Hasta ahí llegamos. Otros llegan a un nivel muy, muy granular, ¿no? Que es a nivel de, por ejemplo, un instructivo, los pasos del instructivo. ¿Dónde está el gran desafío en el diseño de los procesos cuando tú tienes que articular toda la jerarquía y darle un sentido lógico? Y es ahí cuando uno piensa en los fractales, ¿no? Cómo los fractales pueden articularse conforme vas sumergiéndote, vas respetando, van conversando una capa con otra, a pesar de las diferentes componentes que están de manera articulada, ¿no? Por eso el desafío es articular esta jerarquía de los procesos. Bueno, vamos llegando al quinto contexto, la industria 4.0 y la metáfora asociada a la industria 4.0. Aquí no he encontrado un gráfico, solo una representación, un resumen de lo que es la industria 4.0. Entonces tenemos esencialmente, hay más, pero digamos, las más reconocidas son 8 tecnologías emergentes, ¿no? Cada una de estas le da sentido a la industria 4.0. No nos olvidemos de que industria 4.0 se llama porque en la industria 1 era pues la primera revolución industrial asociada a las máquinas de vapor, la segunda revolución industrial fue asociada al uso de la energía eléctrica, la tercera revolución industrial estuvo basada en el uso de la informática, los sistemas de información y la famosa cuarta revolución industrial donde nace la industria 4.0 es cuando convergen. No es que cuando una de estas sola, aislada, existe y la organización la mira así con interés, no. La realidad, como dicen, más real que la vida misma, ¿no? Nos atropella a las organizaciones. Hoy, siglo XXI, ¿qué tenemos? Como representación 8 tendencias en tecnología, 8 tecnologías emergentes, cada una en permanente evolución y todas convergen. Bueno, Industria 4.0 habla de que todas convergen y todas tienen no solo que converger, tienen que convivir y la organización tiene que saberlas articular. Entonces, ¿cuál es el desafío? Voy a hacer un énfasis en una de ellas, la inteligencia artificial. No me voy a detener además, quiero solo detenerme para que vean el nivel de impacto que tenemos. Entonces, y antes de ver ese detalle, la primera regla de cualquier tecnología en un negocio es que la automatización aplicada a una operación eficiente aumentará la eficiencia, ¿no? O sea, si nuestra organización es eficiente, con tecnología mejora. Si no es eficiente, aumentas la ineficiencia.
Esta es una lámina que he usado en varias charlas, pero siempre la rescato porque dice lo que quiero decir. Es decir, no se trata de traer tecnología por tecnología, tenemos que poner énfasis en un buen diseño para poder posteriormente incorporar la tecnología, independiente de la industria 4.0. O sea, no se trata de que llegó el tsunami de la tecnología, ¿no? Las 8 megatendencias. Mutita, hay que tomar algo parte. ¿Cómo está nuestra organización? Gestión de procesos de negocio como punto de partida, procesos, personas, tecnología al final. Bien, entonces ya un poco retomando el tema de la inteligencia artificial, tenemos actualmente 2025, primer trimestre, modelos multimodales generativos, IA generativa de texto, de video, de audio y de otros tipos de tópicos generativos, ¿no? Ahí les muestro algunos de ellos. De hecho, de reciente aparición en febrero, los chinos Qwen y DeepSeek en modelos razonadores. Esta semana salió el Gemini 2 Pro y también la semana pasada se lanzó el ChatGPT O3 Mini. Estos son representantes de lo que es la inteligencia artificial generativa, en lo que son procesadores de texto, digamos como primer nivel. Pero hay, digamos, sabores, si vale la expresión, de todos estos motores de LLMs que permiten, pues, procesar imagen, audio, video de manera particular y de manera conjunta e integrada. Ahí no termina. En el 2023, digamos, fue la explosión de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Los chats. 2024 fue el reinado de los GPTs, ¿no? Cada quien hace su GPT y el 2025 se habla de los agentes IA autónomos, ¿no? Esto se complica, señores. La organización tiene muchos desafíos y tenemos que tomar el toro por las astas. Hay que empezar a tomar decisiones. Felizmente, el enfoque de gestión de procesos de negocios sobrevive independiente de la tecnología. Esto sí quiero destacarlo. Entonces, los agentes autónomos, digamos, los más representativos, no son los únicos, hay mucho más, tampoco no tengo nada por promocionarlos o mencionarlos. Son todos estos, el N8N, Zapier, Make, Bullshit, todos te permiten integrar no solo los modelos multimodales, sino tus soluciones de integración propias, nativas de tu organización o las que están disponibles en la nube. Y lo último, digamos, la megatendencia es que están saliendo los frameworks de inteligencia artificial, ¿no? O sea, ya no solo tenías tus LLMs, tus motores generadores de lenguajes, no solo este año ya hay los IA, los agentes IA, ahora ya hay frameworks, ¿no? Y en frameworks tenemos, ¿para qué? Para abordaje, para acercarnos al mejor uso de ellos, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Tenías un texto, un motor de LLM y una salida. Eso era, digamos, lo más sencillo, 2023. Mediados de 2023, texto, LLM, pero ya le podías adjuntar también archivos, ¿no? En la tercera fase se incorporó la memoria, porque hasta 1 y 2 no había memoria. Los motores ya tenían memoria, se acordaban, ¿no? Ya podíamos hacer interacciones más accesibles, ¿no? Ahora no solo había memoria, entregabas audio, video y texto, y así va, digamos, incrementándose la complejidad. Ya se habla de una futura arquitectura de agentes. Al lado derecho tienen, por ejemplo, un modelo de niveles de agentes que hay que tener presente, que hay que investigar. Ustedes cuando propicien el diseño, va por ahí la reflexión, el diseño de los procesos de negocio, en el componente que los va a acompañar, que es la tecnología. Ahora hay que pensar no solo en los BPMS, Business Process Management System, que eran, digamos, nativos en el BPM. Ahora hay que mirar ya con interés Industria 4.0, inteligencia artificial y todo lo que con ello conlleva. Así es, señores. Bueno, Grady Bush, uno de los autores del UML, ¿no? Padres de la teoría de objetos, ¿no? Con Rimbaud y otro más, tenía una frase bien drástica, ¿no? Un tonto con una herramienta sigue siendo un tonto, ¿no? Bueno, es un poco drástico, pero lo que te está diciendo es, tiene que estar preparados para el uso de la tecnología. Bueno, señores, hemos llegado al fin de este webinar. A manera de resumen, el primer desafío, el involucramiento de la alta dirección. El segundo desafío, gestionar la resistencia al cambio.
somos seres humanos, le tememos al cambio, pero el cambio es permanente. El tercer desafío, optimización de los procesos. El cuarto desafío, articular la jerarquía de los procesos. Y el quinto desafío, la integración tecnológica y la automatización. Ya ven que realmente fue un desafío identificar los 5 desafíos. Jorge, César, les cedo la palabra. Pasemos a las preguntas. Bien, perfecto. Vamos a revisar el chat entonces. Por aquí nos han hecho llegar una pregunta. ¿Cuál de los 5 desafíos mencionados considera que tiene un impacto más significativo en los resultados de la gestión por procesos? Yo creo que es una muy buena pregunta, ¿no? Porque lo que ha significado, vamos a decir, extraer, factorizar los principales, yo he tenido el cuidado de priorizarlos. El involucramiento de la alta dirección para mí es el desafío más crítico, más importante. Y sobre todo, ¿por qué? Porque es el que va a tomar la decisión del cambio de la organización, el nivel de cambio que le va a inyectar a la organización y con ello las decisiones de cómo se van a hacer. Sobre todo cuando hablamos de involucrar a la dirección, de manera tácita estamos hablando de involucrar el liderazgo de la alta dirección. No, no sé si eso atiende la inquietud. Sí, perfecto. Aquí también nos hace una pregunta. ¿Algunos consejos para implementar la tecnología en los procesos? ¿Se debería empezar con programas low code, no code? Esto es una muy buena pregunta, ¿no? O sea, hay tecnología emergente, ¿qué hacemos? Es una vorágine, por todos lados hay publicaciones, cursos, herramientas. Esencialmente yo creo que hay que empezar a experimentar, hay que tener lo que llamo yo cajas de arena, sandbox, ¿no? Empezar a probar, permitir que algunos miembros de la organización, los que obviamente tengan ciertas características, eh, digamos, cierto perfil de investigador, empiecen a explorar cómo tecnología emergente, no toda, hay que poner el foco a alguna, en función a qué, a la real necesidad, a la prioridad de necesidades y darle pues una meta, ¿no? Esta gente normalmente voluntaria empieza motivada a traer, digamos, primeros resultados, pruebas de concepto, ¿no? Es importante experimentar, es importante hacerlo temprano. Ya ustedes están viendo y de manera gráfica se los he mostrado que esto va creciendo. En lo que es, por ejemplo, solamente la inteligencia artificial cada semana, cada 2 semanas hay novedades y esas novedades no son menores, son de mucho impacto. Entonces, las organizaciones, independiente de su tamaño, con lucros y grandes, pequeñas, tienen que empezar a experimentar, tienen que elegir una herramienta. Felizmente, les digo, felizmente, hoy te quedan dos caminos, ¿no? Matricularte en un curso, pagar y estudiar y obtener tu certificado, y otro, tienes en YouTube un montón de videos de divulgación que, mira, más claros que eso no puedo encontrar. Cuando yo era estudiante, uno leía libros, no compraba libros y del libro lo trataba de interpretar para poder aplicar. Hoy es tan sencillo como ver un video compartido de un divulgador y si no te gusta lo cambias y ves otro que te lo explique más claro y de ahí vas a tu laboratorio. Es muy sencillo. Lo que falta es voluntad, buena actitud y créame, con esa buena voluntad y actitud, sobre todo de los colaboradores que quieran participar, la organización se va a beneficiar. Obviamente, si no tienes esos colaboradores, contratar los servicios pues, de consultores que pueden aportar o traer el cambio a manera de pruebas de concepto, ¿no? Inicialmente. Excelente, Andrés, muchas gracias. Tenemos más preguntas por aquí. ¿Alguna estrategia recomendada para abordar el desafío del involucramiento de la alta dirección? Buena pregunta. Es el desafío más grande. A ver, el modelo de gestión por proceso BPM te dice que la mejor práctica es top-down, ¿no? Entonces, la alta dirección, ahí sí tiene una dependencia, las iniciativas de BPM dependen de la alta dirección. Entonces, el acercarse a la alta dirección, el entender su visión de futuro
permite también entender sus temores, ¿por qué no? Sus restricciones que le impiden o que le facilitan una toma de decisión. Normalmente, todos los miembros de la organización deberían poder acercarse a la alta dirección mediante algún canal, ¿no? Hay buenas prácticas como caja de sugerencias. Hoy es muy fácil como un correo. Habría que ver si la organización tiene esa política de puertas abiertas, correos abiertos, para que cualquier miembro le mande un correo, un comunicado con alguna idea. Y la alta dirección tendría que ser permeable a recibir no solo aportes, sino también propuestas, a veces les diré también críticas, ¿no? Un líder tiene que estar preparado a recibir críticas, saber escuchar. No es fácil, no es fácil porque a veces se piensa que la alta dirección está en un monte del Olimpo, ¿no? Que nadie lo puede tocar. Lamentablemente, quizás eso funcionaba en un estilo de dirección antiguo, ¿no? Hoy, siglo XXI, como está la realidad, eh, digamos, las tendencias son más de tipo participativo, ¿no? No quiere decir que el otro modelo no funcione, funciona, ¿no? De hecho, las organizaciones militares, las organizaciones, digamos, de formación policial, ¿no? Son jerárquicas y ahí pues se respeta y funciona ese modelo no participativo, ¿no? Ambos son válidos, pero acercarse a la alta dirección es un riesgo que tiene que tomar cualquiera que quiera desencadenar el cambio en una organización. Hay que tener, pues, digamos, cierta suerte, ¿no? De que la alta dirección quiere escuchar, ¿no? Ahora, obviamente, si tú aportas, traes cambio, te tocas la puerta a la alta dirección, le mandas comunicados y tú sientes de que no te hace caso, no responde, no hay un eco, bueno, pues no, ya quizás es el momento de ir cambiando de organización, ¿no? Porque normalmente quienes propician el cambio son los que logran hacerlo. Y a veces cuando no te hacen caso, estás pues quieres crecer y no puedes, entonces tienes que ya pensar en cambiar, ¿no? Excelente. Tenemos otra pregunta por aquí. ¿Realizar una mejora utilizando la inteligencia artificial nos lleva a tener un mejor resultado? Mm, realizar una mejor. Ahora, lo que te permite la inteligencia artificial son muchas cosas, ¿no? Y definitivamente obtienes muchos resultados a nivel quizás de diseño. Estamos hablando en el marco del contexto de diseño de procesos, ¿no? Eso hay que validarlo, eso hay que contrastarlo. La inteligencia artificial todavía, aún ahora, se equivoca. Todavía, aún ahora, tiene lo que se llaman alucinaciones. Ese es el término coloquial con el que se le da. Obviamente, cada vez es más, los modelos razonadores actuales son más precisos y sacan conclusiones más certeras, dan recomendaciones también un poco más certeras. Sin embargo, la inteligencia humana, la experiencia de los profesionales influye en ese refinamiento. Moraleja, cualquier resultado que te entregue la inteligencia artificial, cualquier propuesta de cambio, de innovación, tiene que ser revisada por mínimo dos o tres profesionales, ¿no? Y no simplemente asumir de que porque te lo dio la inteligencia artificial está bien, ¿no? Eso no, ese sería un craso error. Todavía no estamos en la inteligencia general, ¿no? Eso no ha llegado todavía. Estamos en unos modelos de inteligencia artificial con cierto nivel de, digamos, de raciocinio. De hecho, ya se habla de los modelos razonadores. Entonces, todo lo que te sugiera es eso, sugerencias. ¿Quién discierne, quién toma la decisión? Todavía el ser humano. Y digo todavía, porque esto va cambiando poco a poco. Excelente. Tenemos otra pregunta. Nos dice, en su experiencia, ¿qué métodos han demostrado ser más efectivos para gestionar la resistencia al cambio en los equipos durante un proyecto de rediseño de procesos? Ya, muy buena pregunta, excelente pregunta. La mejor práctica es que hagas partícipe a las personas que se resisten al cambio. Estas personas que se resisten al cambio normalmente tienen argumentos válidos, probablemente lógicos, probablemente sólidos. Pero cuando tú los haces partícipe del cambio, le explicas las razones y los comprometes,
o sea, los involucras en el cambio, lo que sucede, como cualquier persona, son seres humanos, escuchan que la organización, la ALTE, los necesita y los hacen partícipe, dan de sí, aportan. Y ellos mismos se dan cuenta de lo que probablemente no ven desde una posición cómoda de crítica. Entonces, yo he vivido ese escenario, yo he delegado responsabilidades y he tenido resultados muy interesantes, ¿no? O sea, estos que se resistían al cambio participaban activamente, ¿no? Pero he tenido también otros que tú les dabas la responsabilidad de liderar el cambio, incluso hasta les di en alguna oportunidad liderazgo del cambio. Y eso sí, ¿no? Le das esa responsabilidad, pero también tiene una obligación de reportarte, de mostrar resultados. Esta persona que ofrecía resistencia después se me acercó y me pidió que por favor lo retire, que él no estaba en capacidad, o sea, reconocía su limitación, pero dejó de ser un foco de resistencia. Entonces, yo creo que una muy buena práctica es hacer partícipe y no pasivo, de manera activa, a estos colaboradores que no están muy de acuerdo. Ahora, también es importante, yo recuerdo mucho una experiencia en un proyecto de cambio en el que una buena práctica que sugirió un consultor era decidido el cambio, definido todo, se hizo firmar el compromiso con el cambio, me acuerdo. Entonces, todos los miembros de la organización, que éramos casi 100, teníamos que firmar un compromiso con el cambio, todos firmamos el compromiso con el cambio. Pero hubieron dos que se negaron, ¿no? Dos dijeron, no, yo no firmo. Y se lo dijeron al gerente general, yo no firmo. Porque la idea era un evento lúdico, interesante, con fotos y iba a trascender, ¿no? Entonces, de los 100, de los 98 firmaron y dos no firmaron. Y ya se imaginan el cuchicheo, no, no firmaron, uy, los van a despedir, uy, no. Felizmente, la alta dirección, con la madurez que le caracterizaba, ok, respetó de que estas personas no estén de acuerdo y no firmaron el documento de compromiso con el cambio. ¿Qué pasó? Meses después, era un proyecto, el proyecto terminó siendo un éxito, todos celebraban. Estas dos personas que se habían ofrecido resistencia, ellas voluntariamente se acercaron al gerente general y le pidieron por favor que querían firmar el documento de compromiso con el cambio. Bueno, ahí les he dado un tip de cómo también fidelizar a los colaboradores, pero también es un hecho de que hay gente que podría no estar de acuerdo. Y está bien, están en su derecho. ¿No? Y habría que ver si la organización tiene la madurez, si la alta dirección tiene la tolerancia como para mantenerlo, ¿no? Excelente, tenemos aquí también, nos dicen, felicitaciones Andrés, los 5 desafíos muy buenos y las metáforas me encantó. La formación de equipos transversal con representante de cada proceso, como lo propone Cotter, ¿sería un desafío luego del primero? En general, yo me quisiera basar en las personas, ¿no? Hay que conocer a las personas. Si la organización es pequeña es más fácil conocer a las personas. Si la organización es muy grande, ahí viene un desafío, es cómo conoces a las personas, si quieres llegar a las personas para hacer el cambio. Entonces, sí, no solo Kotler, el BPMSB acá también te postula de que los equipos tienen que ser multidisciplinarios, ¿no? O sea, todos de alguna forma, quizás muestreal, deberían participar de distintas áreas de la organización en el cambio. Excelente. Tenemos una pregunta adicional, un par de preguntas adicionales. Dice, ¿qué opinión le merece la metodología BPMRAD, en la que la mejora de los procesos inicie directamente con el diseño de un modelo lógico y luego físico, dejando de lado el levantamiento y análisis de la SIS? Su objetivo es primero tener un modelo disruptivo. Sí, en general hay muchas metodologías, ¿ya? Y no voy a decir esta es mejor que otra. Habría que ver qué también aplica para cierta realidad. Como todo se va a aplicar en la organización, yo partiría primero, antes de esa metodología en particular, bueno, mi opinión es de que puede ser, no le he aplicado yo, podría ser valedera, pero no le he aplicado, pero sí iría un paso atrás. La organización, el nivel de madurez de la organización. El nivel de madurez te va a permitir, sus valores, sus creencias, su estilo de liderazgo, te va a permitir
evaluar para decidir si aplicas esa metodología u otra, porque tú podrías aplicarla, ¿no? Acá de gabinete podrías aplicarla y te terminas con tu entregable, ¿no? Ahora, eso, llevarlo a la realidad es otra historia, ¿no? De hecho, tú puedes tener muchas metodologías que en gabinete pueden funcionar muy bien, pero ahora trata de llevarlas a la realidad. Entonces, por eso que las mejores prácticas, hay prácticas y las mejores te dicen quema estas etapas, ¿no? Quema estas etapas, ¿no? Antes de traer la tecnología, antes de traer modelos de simulación, hay un tema asociado pues a entender cómo está la organización, ¿no? Tenemos una pregunta adicional por aquí. Entiendo que cada desafío tiene una o varias subdivisiones. Por ejemplo, optimizar procesos consideraría como subdesafío empoderar para lograr victorias rápidas de manera de conseguir confianza al resto de equipos. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, la delegación es importante, ¿no? En los colaboradores dentro de una empresa hay que delegar, pero no se trata de trasladar la autoridad, ¿no? Es simplemente por un criterio de tengo que hacerlo. Entonces, cuando uno busca la optimización de procesos, que es el desafío 3 que estamos hablando, esencialmente buscamos eficacia y eficiencia. Vamos descomponiendo, ¿no? Y si queremos lograr eficacia, que es alcanzar los objetivos, y tú piensas de que delegándole autoridad a un colaborador, a un mando medio, permitiría, probablemente, ¿no? O sea, probablemente podrías tener algún resultado asociado a la eficacia, ¿no? De alcanzar estos objetivos. La pregunta sería, pues, ¿a qué costo, no? O sea, habría que ver si esa persona que recibe autoridad delegada la está usando de manera correcta. Entonces, claro, es cierto, todos estos desafíos tienen subniveles, no los he desarrollado, cada uno pues podría decantar en una disciplina, habría que tener el detenimiento de qué técnicas queremos aplicar, qué decisión podemos aplicar, siempre con ese balance, ¿no? De qué tanto cambio le voy a inyectar, y cuando digo cambio, la delegación es un cambio que puedes hacer, ¿no? De una organización donde no hay delegación, de repente trae la delegación de autoridad, ¿no? Que hay que evaluar, ¿no? Entonces tienes que dosificar el cambio e ir midiendo si trae o no resultado. Habría haber escenarios en los que funciona, ¿no? Y está preparada la empresa para sobrellevar la delegación. Hay escenarios en que tú le das poder a una persona y se le sube el poder y toma muy malas decisiones, ¿no? Entonces, va a depender de cada situación particular, de cada organización en particular. Aquí no hay recetas, por cierto, grabadas en piedra. En BPM no hay recetas grabadas. Hay muchos temas que hay que explorar, hay muchos temas que hay que reflexionar, y también hay momentos en los que te vas a equivocar y tampoco es para morirse, hay que cambiar el rumbo, reenfocarse, ¿no? Sí quería destacar eso, ¿no? Excelente. Entonces, con esto hemos llegado a responder todas las preguntas que nos hicieron por el chat. Quería agradecerte, Andrés, por la gran ponencia que nos has brindado a nombre de la AEPMP Capítulo Perú. Antes de cerrar con la sesión de hoy, por favor, quiero invitar a todos a encender sus cámaras, que vamos a hacer la toma de la foto de la captura de pantalla, ¿sí? Para poder postearla en las redes sociales. Así que, por favor, encendamos todas nuestras cámaras para poder hacerlo. Un momento, vamos a esperar. Un momento, por favor. Muchísimas gracias, Karen, Roxana, Víctor, Pedro. Bien, Jaira, muchísimas gracias. Bien, entonces procedemos a tomar la foto. ¿Sí? A ver, 3, 2, 1. Perfecto. A ver, nuevamente. 3, 2, 1. Listo. Excelente, perfecto. Muchísimas gracias nuevamente, Andrés. Muchísimas Gracias César, gracias Jorge, gracias a todos. Ya les paso las láminas para su revisión. Saludos, buenas noches. Gracias, Andrés. noches. Muchísimas Lucía, gracias. saludos. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos. Chao a todos.